okay, you wanna hear how I flirt? In Denmark, we appreciate silence a lot. Sí, señor! I know mezcal, tequila. Chitadito. Do you think Mexico is dangerous? La paleta de matices de diversidad de gastronomía que tenemos en el país es algo que los vuelve locos. I love Mexican food. Y les dices que eres mexicano, ¡pum! El chip cambia y te dicen, ¡ah, mexicano! Parangari på det der med cuero. We have rød grød med fløde. One velvet. Absolutely not, no. You didn't. Pablo Escobar. Pablo Escobar is cool. Don't invite more than 5 people ever, and Don't like talking to other people! It's true or not? We're talking to you! Yeah, but we know! It's because we're drunk! Que disfruten ser mexicanos porque es un regalo de vida. Hola, Rafa. Hola, Daniel, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarnos. El gusto es mío. Me llamo Rafa, vivo en Dinamarca desde hace 20 años. Soy el event manager de La Neta, que es el centro del universo, y que es parte del universo de Mikkeller. Mikkeller es la cervecería más famosa y más grande que existe en Dinamarca. Oye, perfecto. Entonces, ¿nos cuentas un poquito más? Sí, por supuesto, vamos. ¿Qué te trajo aquí a Dinamarca? ¿Por qué Dinamarca? Dinamarca, me casé con una danesa y obviamente ella, después de vivir un tiempo en México, ella me dijo que la mejor opción para tener una mejor calidad de vida para nuestros hijos era venirnos a Dinamarca. Eso fue lo que me trajo a Dinamarca. ¿Qué tan difícil fue? Fue rudo, fue dejar familia, amigos, fue todo una decisión de vida, literal de vida, que cambió mi vida y hoy en día te puedo decir que fue para bien. ¿Cómo la conociste a ella? Ella y yo trabajamos en Cozumel, trabajamos en un mismo hotel, en una cadena muy famosa de México, no voy a decir la marca, y trabajamos en el mismo hotel y ahí nos conocimos y después le dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que regresar a México, ¿te quieres venir conmigo? Me dijo que sí y después de un par de años nos casamos y así decidimos venirnos para acá. Wow. ¿Cuáles son las diferencias de una pareja mexicana y una pareja danesa? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Las mexicanas son encantadoras, por supuesto, como al igual que las danesas, pero son diferentes. Las mexicanas son demandantes de alguna manera y entenderás que en Dinamarca las mujeres tienen un rol muy importante. Entonces, en realidad es como un matriarcado. Las mujeres tienen la batuta y ellas tienen que mandar, ¿no? Culturalmente. Muchos mexicanos no pueden entender eso y por eso se separan de las danesas. Pero una vez que entiendes ese proceso, estás del otro lado. ¿Qué hacer para conquistar el corazón de una danesa aquí en Dinamarca? Ooh, okay, you wanna hear how I flirt? You have to play a little hard to get. Yeah, and then just, And then you know, have really to keep eye contact. keep eye contact. But you have to be a little playful. Keep the eye with it. contact. Yeah, keep the eye contact and then talk. And then if they're saying something funny, you need to like tap their shoulder and say, ah, that was fun. Ser auténtico, ser tú. I become friends with her first, and then I make my moves with like, it's very slowly, very, 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 very slowly. My girlfriend and I, it was half a year.
Yeah, I tried to do it, but it was thoughtful and it was like very slowly. Yo creo que si eres mexicano, eres danés, finalmente si eres auténtico y la persona y el universo dicen que es la parte que tiene que ser tu parte, no hay más que hacer, ser tú. ¿Qué saben los daneses de los mexicanos? Es una muy buena pregunta porque yo me he encontrado con daneses que saben mucho más que algunos mexicanos, o sea, de historia, de comida, de regiones, de sabores, de colores. Saben mucho de gastronomía, saben mucho de historia. Aquí conozco gente que habla náhuatl, o sea, daneses que hablan náhuatl y es algo impresionante. Te digo, nada más para que te des una idea de cómo les interesa la cultura mexicana. Oh, Mexico. The weather in Mexico, because Denmark is Scandinavian. So here we're cold. I think in Mexico it's very warm weather. They drink mezcal. I know mezcal, tequila. Mezcal, yeah. I'm very aware of those. I know a little about the food. I love Mexican food. That you have really great food and that you use a lot of lime. Lime. Yeah, and a lot of chili. That in Denmark we eat a lot of Mexican food, but I know that it's not real Mexican, but a very American way of eating Mexican food. I know that it's just south of USA. Yeah. And maybe that you are to the United States, like a very well-visited vacation spot. The people are very eccentric, like very passionate, as far as I'm concerned. And fun and, festive and a lot of, good spirits, outgoing. Have very warm weather. And something about some drug cartels as well. Oh, really? Okay. Have you ever been in Mexico? Sí, señor! Gringo! Yucatan is very touristic and Oaxaca is beautiful, but there's a lot of corruption. Sadly, I think compared to Denmark, the crime rate is sort of a lot higher than in Denmark because we have a very socialistic country. Everything is we take care of each other in a way. It's sort of equal in a different way than Mexico. They have very spicy food. I know something about the Panama Canal, but I don't really know that much about Mexico. ¿Tú qué sabías de Dinamarca antes de venir? No mucho, la verdad. O sea, sabía que era la monarquía más antigua de Europa y cosas básicas así, pero ya que estuve aquí, pues sí, es un país muy, muy interesante, ¿no? People from, especially from America, thinking that Denmark is like the biggest city in Scandinavia. So, because we're such a small country, I think we have this idea that people don't know what we are. That we drink a lot of alcohol. That we are drink a lot. Very rich. And that we start everything at a very young age. Yes. That we start working and we start drinking and we start everything at a very young age. We do that. Yeah, because I've talked with a lot of my South American coworkers, and they just start work at 18. They don't start work before that. And I've been working since I was 14. And I started working at 13. Yeah, exactly. I don't really know if it's the same in Mexico, but yeah. So generally, foreigners think that Denmark is famous for the word hygge, I think, which means cozy, having a good time with each other, I think. Also, we're famous for drinking a lot. I think that's what people think. I would not expect people from Mexico to know Denmark, really, because it's super tiny. Also, the whole Viking thing. I think people think about the Vikings when they think of Denmark and the north of Europe, yeah. Honestly think that a lot of people think that Denmark is just like a capital. I don't even know if they know that it's a country. But it is a country, It's a part of Scandinavia, like Sweden and Norway. So I think that if you know something about Denmark, it would be Copenhagen, the capital. And I think in Denmark we appreciate silence a lot. Like in, hvad hedder det, offentlig transport? Public transport. We really appreciate the silence and the peace. We have something called stillezonen, which is like we sit
and then we just keep quiet, and you're not allowed to talk in that zone in the train. And you cannot interrupt each other. That is cold and dark, and that we are introverted. I have a prejudice, or like my stereotype about, I guess, Mexican culture is that you are like more outgoing, like your dance parties and your like get-togethers and stuff. And I think generally like Scandinavia and northern countries are like don't talk to strangers, don't invite more than 5 people ever, and that's, yeah, I think. And what do you think? It's true? Yes, that's true. That's Kind of. I guess it depends on who you ask, but I think in general, yes, like it is sort of a more introverted culture, and you don't really like, you're not as good at inviting people over until you feel like very comfortable with them, I think. Okay. At least in my like experience, but also I'm like slightly introverted, so I guess. Okay. We don't talk a lot to each other. We actually keep it very like cold. Yeah, exactly. Yeah, cold. And we have sort of a wall between everyone. We are very ignorant and don't like talking to other people. It's true or not? It's very true. Really? We're talking to you. Yeah, we know. It's because we're drunk. When we drink, we love to talk to each other. We love to be social, and we come out of our bubble and just talk to each other. And that's a great way to make friends, actually. It's a very safe country. Like there is so much trust people between each other. We have this like just common idea of not hurting each other, if that makes sense. Because you just asked me like this event where there's a lot of people and there's no police, and I'm like, well, this is very common, and we don't see a lot of police in the streets because we don't expect something to happen, because it rarely happens. It's people feel so safe in this country. That Danes are a bit not boring but shy, and we are not, very extrovert but kind of introvert. Yeah, it's difficult to have Danish relationships. Oye, cuéntanos de tu vestimenta tan particular. El personaje me adoptó, o sea, finalmente un día en el restaurante la gente estaba un poco apagadona, me puse el traje que me regalaron en algún momento, me encantó, la gente reaccionó muy bien y de repente lo adoptó como parte del lugar y ya es un ícono. ¿Cuál recuerdas que haya sido tu primer choque cultural que tuviste aquí en Dinamarca? El primer choque cultural fue el idioma y obviamente la cultura danesa. La cultura danesa es totalmente diferente a la mexicana porque nosotros somos muy cálidos y ellos son reservados, fríos. Ya una vez que te integras entiendes el concepto y ya es cuando te puedes integrar con ellos, ¿no? Pero es un proceso largo. ¿Qué tan difícil fue para ti? Porque ya veo que ya hablas el danés. Así es, ya hablo danés. ¿Cómo fue el proceso de Yo aprender? creo que si yo te puedo nombrar 3 cosas difíciles que he hecho en mi vida, sin duda aprender danés fue una de ellas. Es un idioma súper complicado
y sí tienes que echarle todos los kilos para poder hablar. Porque finalmente hablarlo es la llave que te da introducirte a la cultura danesa. ¿Nos podrías decir algunas palabras en danés? Selvfølgelig kan jeg gøre det. Jeg kan sige velkommen til. This is Laneta. Min navn er Rafael. Jeg er 20 år her i Danmark, og jeg prøver at have det hygge hver dag i mit job. Så jeg er event manager for den plads. Så det er det. Les dije, me llamo Rafa, trabajo en este restaurante que es La Neta, soy el event manager, es a lo que me dedico ahora y estoy muy contento de hacerlo. ¿Cómo te conectas con tu cultura? ¿Qué te hace conectarte con México? Yo creo que cuando emigras de México, sí una parte de ti se va, pero una se queda, ¿no? Y obviamente una de las primeras cosas que empiezas a extrañar, obviamente, es la cultura, los sabores, los colores, la gente, ¿no? Y de alguna manera eso te va llamando, eso fue lo que me trajo a este restaurante. Mikel estaba buscando a alguien que le diera vida a La Neta, que es una taquería de barrio, pero que no era atendida por un mexicano. Entonces yo llegué, le di el touch, le di el giro, los mexicanos empezaron a llegar más, y los no mexicanos también, y los mexicanos buenaví también. Y bueno, al final del día yo creo que es un pedacito de México en Copenhague y la gente entiende eso, y por eso vienen por esa experiencia. ¿Qué es algo muy mexicano que siempre va contigo? Mi humor. Yo creo que el humor, el sentido del humor es algo que no puedo dejar. Me divierto muchísimo, me encanta ser muy buen anfitrión, ser cálido con la gente. Yo creo que en esencia los mexicanos somos así y eso me gusta transmitírselo tanto a los mexicanos para que no extrañen como a los daneses para que vean realmente cómo es un mexicano. Rafa, ¿qué es algo muy danés que tú ya adaptaste a tu forma de ser o a tu vida? La calidad al tiempo y el respeto a las personas y al tiempo de los demás. Eso yo creo que es algo muy importante. Los daneses lo tienen más que claro y yo creo que es algo que comparto. El respeto al tiempo, a la calidad de vida, eso es indiscutible. Yo creo que es eso lo que más he aprendido. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Los amigos, la familia, los colores, los sabores, la calidez. Eso extraño de México. ¿Cada cuánto vas a México? Trato de ir cada año mínimo o trato de ir cada 6 meses. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en Dinamarca? La calidad de vida. Sin duda la calidad de vida, tienes mucho tiempo para ti, no hay tráfico, la calidad de vida, eso es, en general es eso, la calidad de vida. Prisons, but like real houses, like they are not in real prison. They have a PlayStation, so I think it's okay to be a prisoner in Denmark. Can you hear the rhythm, the spirit of your soul? Anything can happen, everything's gonna flow. Can you feel the rhythm you've never heard before? Anything could happen, everything will happen. It's a paradise. It's a paradise. Baños para mujeres públicos. Hay mucha comunidad mexicana aquí. Somos 950 registrados y con alrededor de 1500 con la banda de fluctuación de estudiantes. ¿Qué has enseñado de México a los daneses? ¿Qué le he enseñado de México? Yo creo que les he enseñado el matiz de sabores, de colores, de amabilidad, de encanto, de magia que tiene México. ¿Qué le has enseñado de Dinamarca a nosotros los mexicanos? Yo les he enseñado, le he transmitido a los mexicanos que los daneses tienen una alta calidad por el valor al tiempo de los demás. La calidad de vida, el respeto a todo y a la naturaleza, a la gente y al tiempo en sí. Eso yo les he enseñado, les he transmitido a mis amigos mexicanos. ¿Qué has notado tú que a los daneses les gusta más de México? Yo creo que les encanta la comida. La comida mexicana es un boom aquí en Dinamarca. Es un gigante dormido y quien lo despierte le va a pegar, a los daneses les encanta la gastronomía mexicana y les encanta igual la paleta de matices de diversidad de gastronomía que tenemos en el país. Es algo que los vuelve locos. Aquí en La Neta dan comida mexicana, ¿correcto? Nosotros somos una taquería de barrio, literal. Nosotros hacemos la experiencia de tacos de pastor, de carnitas, de tinga, ¿sabes? Entonces es un menú muy sencillo, pero muy auténtico, muy de calle y la gente le encanta eso. ¿La mayoría de sus clientes son mexicanos o daneses? Daneses. Los mexicanos vienen para recordar, por la nostalgia, obviamente, para pasársela bien.
pero los daneses es el fuerte, el común denominador de nuestros clientes. Oye, Rafa, ¿qué tienes más? ¿Amigos daneses o mexicanos aquí? Aquí, amigos daneses. Tengo amigos mexicanos, muy buenos amigos, tengo más amigos daneses aquí, pero pues obviamente la raíz de mis amigos pues están en México, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más importantes que encuentras en general entre Dinamarca y México? Digo, finalmente las cosas aquí son los valores entendidos que se aprenden desde niños son muy diferentes a los que aprendemos en México. O sea, la mentalidad, la cultura, la diversidad de cosas, de cómo se aprenden las cosas, es la diferencia, ¿no? O sea, sí, aquí son 6 millones de habitantes, en México somos 120, 100 y cacho, ¿no? O sea, sí es una diferencia abismal, ¿no? Aquí el índice de pobreza es de 0 punto y cachito, allá, ¿qué te digo? Tristemente, ¿no? O sea, sí las diferencias son abismales. Yo no podría hacer una comparación entre ambos países porque no la hay. ¿Cuál es tu lugar favorito de aquí, de Dinamarca, del país? Copenhague. Copenhague es una ciudad encantadora, es una ciudad mágica, muy segura, puedes ir, venir, caminar con seguridad, tranquilidad. Todos los lugares tienen sus encantos, hay calles que de repente descubres y te llevan a ¡wow! Yo creo que es eso. ¿Cuál es tu lugar favorito en México? Tulum. Tulum es mi lugar favorito, me encanta Tulum, se me hace un lugar muy bonito, buenas vibras, me encanta Tulum. ¿Cuál es tu comida favorita danesa? Flæskesvær. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Los taquitos a pastor. ¿Sí se parecen los taquitos al pastor de la neta a los de allá? Tengo que ser sincero con ustedes, 95% le pegamos al sabor. No podemos pegarle 100% al sabor porque los ingredientes no son los mismos, pero 95%. Most famous Mexican. Rey Mysterio. Rey Mysterio. The football player you have, he played in Manchester United. Chicharito, yeah. Chicharito. Nacho from Breaking Bad. Oh yeah, that's true. We love Frida Kahlo in Denmark. Everyone knows Frida Kahlo, and we have topics about her in school and stuff like that. Pablo Escobar. I don't know. I'm sorry, I don't know any other. Nice guess, but Pablo Escobar is Colombian. Oh, damn it. Oh. Sorry. Pablo Escobar. Pablo Escobar is Colombian. Yeah, exactly. I want to say Pablo Escobar, but Pablo Escobar is Colombian. yeah, exactly. Pablo Escobar. Oh, Pablo Escobar is This is very embarrassing because I don't know a lot of famous Mexicans. I think it's very difficult for Danish people in general to distinguish between. Yeah. ¿Qué te ha confundido más de Dinamarca? La cultura, güey. La cultura danesa fue yo creo que lo más difícil de aprender. Ni siquiera el idioma, que es un idioma muy difícil. La cultura danesa sí es muy difícil de entender porque nunca vas a ser parte de ellos, pero sí tienes que pensar como ellos para entender realmente esa parte, sin duda. ¿Qué es lo más difícil de estar en Dinamarca? No creo que haya algo difícil de estar en Dinamarca. Si realmente aprendes las 3 cosas que te dije antes, las tienes en su lugar, nada es difícil. Pero sí sé que para muchos mexicanos, incluso para mí, el aprender el danés fue algo que fue muy difícil. Most famous Danish. Yeah, it's Hans Christian Andersen. Yeah, famous for the fairy tales. I would say H.C. Andersen, the writer, from he's written The Ugly Duckling and The Little Mermaid, for example. H.C. Andersen. We love Jose Andersen very much, very, very much. I've grew up with his stories. He wrote The Little Mermaid. I've always loved Jose Andersen. My family, we really grew up with. I got told all his stories when I was a little girl. Mads Mikkelsen or Michael Laudrup? Oh yeah, that's true. Michael Laudrup. Maybe Mads Mikkelsen, the guy who plays Hannibal. Who is the most famous? Who do you know when you think about it? I think that the one is from Odense. Oh, Jose Andersen? Yeah. Okay, yes, that's... Yeah. Him. Or one football player, maybe. No, I don't think our football players are that good. Yeah. Haaland is not. Haaland No, is. he's Norwegian, and we're very upset about that. Yeah, it's so close. That's another cliche. The colors or Mexican flag? Oh, the colors. Oh, I know that. It's kind of like the Italian one, right? It's
But you have like a logo in the middle. Yeah. What is the capital of Mexico? My guess would be that it's Mexico City. Mexico City. What language do we speak in Mexico? This is gonna be bad, but I think a variation of Spanish. So is it maybe Portuguese? ¿Portugués? Tema más serio. ¿Has encontrado racismo aquí en Dinamarca? Sí hay racismo, no tengo por qué ocultarlo, digo, sí, día a día, yo llevo 20 años viviendo en Dinamarca y ocasionalmente es generacional, ¿sabes? La generación, ahora sí que más grande es la que tiene ese choque cultural, todavía es un poco racista porque te ven un poco moreno. No es fuerte, pero existe, sí existe. Depende de lo que hagas, ¿no? O sea, si ven que estás haciendo algo incorrecto, sí se te dejan ir con todo o simplemente te ven feo o te discriminan, digo, no es un tema serio, pero existe, ¿no? ¿Crees que has tenido aquí alguna ventaja por ser mexicano en algún momento? ¿Ventaja? Sí, fíjate que sí, hablamos un poco de racismo y la gente una vez te ven como te ven, te dicen, te ven moreno, ¿sabes? Pero ya una vez que empiezas a platicar con ellos y les dices que eres mexicano, ¡pum!, el chip cambia y te dicen, ¡ah, mexicano! Y sí, yo creo que eso sí ayuda un poco. Entonces a veces nos pueden confundir. Sí, sin duda. Aquí en Dinamarca nos confunden mucho con los turcos, con los albanos. Literalmente Dinamarca no tiene... Hay gente encantadora de Turquía, pero también hay gente que no respeta las cosas y por eso ellos pagamos todos, ¿no? El gobierno danés tuvo un acuerdo con Turquía hace unos años, en los 70s, y hubo una migración que no pudieron controlar y ahí es donde se desarrolló el problema. ¿Qué consejo le darías a un mexicano que quisiera emigrar a Dinamarca, a Copenhague? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Yo creo que la gente que viene a emigrar a Dinamarca es una cosa súper difícil, súper difícil. Es un país que tiene unas reglas de migración muy, muy estrictas. Como es un país muy pequeño, yo creo que no quieren que les pase lo que les pasó con eso que te comentaba de Turquía. Pero una vez que vienes, yo creo que hay tres llaves para que te puedas integrar al país, ¿no? Yo les recomendaría que estudiaran danés, que entendieran la cultura danesa a la brevedad y, lo más importante, adaptarse al clima lo más rápido posible. Con esas tres cosas, la vida se te va a hacer mucho más fácil. How difficult is to make friends? I think it can be very difficult if you're not in school or any institutions, but I don't think it's very hard if you're in school and you're at a young age. But I think there's a lot of loneliness after you've matured, settled, and you've built a family or something like that. You should come to Denmark if you love the sea. We have a lot of that. You should come to Denmark if you love nature in general. We have some pretty good nature. We don't have a lot of it, but the small things we do have is pretty unique to Denmark. Also, people are actually very nice. You just have to know them a bit better. They can be maybe a little hard to get into, but once you do, you have friends for life. Yeah. Come here in the summer. But you know, for us, it's so attractive winter. Yeah, but we don't really have snow. We just have rain. Okay. So we used to have snow, but we don't anymore. If you want to go in winter, go to Sweden or Norway, because that's beautiful. They still get snow and they get northern lights and stuff. We just have cold, dark rain in the winter. So come in the summer. We are very private people, so we don't really talk to people we don't know, so it takes a lot of time to get to know a Danish person. But I really like Denmark. I think it's a very safe country to grow up in and to stay in, and the nature and the environment is really good. We have like all the seasons, so it's very beautiful. You should definitely... Do you think Mexico is dangerous? I also come from here, which is probably one of the least dangerous places in the world. So in that context, yes, I would definitely, I think as like a young woman, do my research before going. But I would do that pretty much anywhere, except when I'm going to Sweden, I guess. Yeah. Oye, ¿podrías darle un consejo a un danés que quisiera ir a México? ¿Qué le dirías de México en danés? Hvis du vil gerne gå til Mexico, jeg anbefaler at du skal passe på din selv. Lad være med at drikke vand.
for gaden, som vi gjorde her i Danmark, så kunne min flaske. Og lad være med at blive bange og gå og få en rigtig fornøjelse, fordi vi har en pragtfuld land, det er magi i landet, og så kun bare rejse og have det godt og hygge dig. Det er det, jeg vil gerne befale. Would you like to go to Mexico? I would love to go to Mexico. I think Mexico is it's very eccentric. There's a lot of passion, you know, and I think we lack that in Denmark. I think we need a little more, you know, letting loose and having a little more fun than we do in Denmark. Yeah. The people, the culture, the nice weather, of course. Maybe going into the desert a bit. Yeah, it's just far away. It's very different. That's the most exciting thing for me. Yes, I would love that, but I would also... I mean, I have a lot of ideas about like the huge resorts where a lot of tourists come that are like not really necessarily very beneficial for people who are actually from Mexico. So I think I would maybe try to like not do that. Not go in like an all-inclusive kind of way, but yes, I would love to visit Mexico. You're super invited. Absolutely, I'd love to. Thank you. Thank you, Mary. Thank you. ¿Has tenido algún momento complicado, algo difícil que te haya pasado? Sí, claro, porque te voy a decir, cuando no hablas el idioma, como que integrarte es un poco más complicado, más difícil. Pero una vez que hablas el idioma, entonces ya te puedes, ya es como mantequilla, ¿sabes? O sea, a los daneses les encanta que hables danés, porque claro, es su idioma. Y mucha gente comete el error de decir, no, pero ¿para qué voy a hablar danés y nada más voy a hablar en Dinamarca? Pues porque vives aquí y es una parte para integrarte. Entonces, una vez que hablas el idioma, estás del otro lado. Do you have something that you make foreigners say that make them sound stupid? Yeah. I'm gonna show you some words in Spanish, okay? Okay. Parangaricutirimícuaro. Oh my God, I have no idea. Once again. Parangaricutirimícuaro. Parangariputirimícuaro. Almost. Yeah. Parangariputirimícuaro. Parangariputirimícuaro. It's okay. It's okay. Popocatépetl. Once again. Popocatépetl. Popocatépetl. It's okay. Popocatépetl. Oh, you're good. Actually, you're good. Popocatépetl. Iztaccíhuatl. How do you say Mexico in Danish? Mexico. Mexico. Dinamarca. Something like that, like ending with an A, like Dinamarca. Yeah. Can you show me some Danish words? Absolutely. Ready? Ready for this? Some difficult Danish words. We have rød grød med fløde. Because we have rød grød med fløde. One Velvet. Absolutely not, no. You didn't. Repeat it. Rød grød med fløde. Go, my foot. Close. That's very close. Yeah, but it's because it has the w sound, which is like very... Okay. No mames, güey. ¿Qué te ha dado Dinamarca? Bueno, Dinamarca me ha dado una calidad de vida incomparable. Es un regalo de vida, ¿sabes? Ese regalo de vida de no preocuparte por la inseguridad, el desempleo, es fenomenal. ¿Qué aportas tú a Dinamarca? Bueno, yo soy una gente productiva, tengo mi trabajo, pago mis impuestos, me divierto con lo que hago y trato de integrarme, estoy en un club de corredores, estoy en un club de triatlón, en realidad mi parte es integrarme al país, no aislarme, no vivir como en un gueto, trato de involucrarme y ser parte de este país, esa es mi parte. ¿Algo que te gustaría decirle a todos los mexicanos? Yo les quiero decir que disfruten ser mexicanos porque es un regalo de vida. O sea, ser mexicano en la parte que estés del mundo es un privilegio y yo creo que ser mexicano en México, en Dinamarca, en Estados Unidos y ser auténtico, eso es un regalo de vida. ¿Vas a regresar a vivir algún día a México? Por supuesto que voy a regresar a vivir a México. O sea, obviamente México siempre va a ser parte de mí. Y la idea es el sueño de todos los mexicanos que venimos a Escandinavia, ¿no? Vivir 6 meses en Dinamarca y vivir 6 meses en México. Entonces el proyecto es ese, ¿no? Vivir 6 meses en Tulum, 6 meses en Copenhague.
Esa es la idea. Vamos a conocer quién está debajo de esa máscara. Con todo gusto. Yo me llamo Rafa, ya saben quién soy, los que me conocen, les mando un saludo. Muchas gracias por este espacio, me encantó. Y que viva México. Que viva México. Bueno, Rafa, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en Dinamarca. Muchísimas gracias, Daniel, pásala muy bien. Te agradezco tu tiempo, tu espacio. No, a ti. Estén muy bien. Nos vemos. Bien, hasta luego. Bye.